Controlar y realizar una labor de seguimiento de las diferentes fases de construcción, facilitar la preparación de los proyectos y actualizar los mapas de carreteras una vez completadas las obras. Estos son los principales objetivos del uso de estos drones por parte de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra, que comenzaron a usar recientemente. Para probar su eficacia en obra pública se hizo esta semana una prueba técnica en los alrededores de la ermita de Unate y se han programado vuelos en Carcar y San Adrián, donde se tomarán imágenes que servirán para la elaboración de material cartográfico para los proyectos de adecuación en sendas rotondas en estas localidades. También se han realizado vuelos en la Nacional 121B a la altura del término municipal de Elizondo, donde está proyectado construir una nueva vía de acceso a la comisaría de la Policía Foral. El uso de estos drones permite sobrevolar los terrenos donde se realizan las obras o donde está previsto iniciar trabajos, acortando los tiempos, elaborando un modelo digital del terreno en 3D y generando secuencias de vídeo de la zona levantada. El Gobierno de Navarra va a realizar un grupo de trabajo técnico de drones coordinado por el SITNA, Sistema de Información Territorial de Navarra, e incluirá a Policía Foral, Protección Civil, la sección de cartografía y otros organismos públicos que podrán hacer uso de esta tecnología.